Comienza en Radio María, El Dios de cada día, hoy con el Padre Juan Jaramillo desde la Diócesis de Santander. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos a un nuevo encuentro en este espacio donde juntos buscamos descubrir al Dios de cada día, al Dios que camina con nosotros, que se esconde en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo que tantas veces pasa desapercibido. Espero que estéis todos muy bien en este viernes 14 de noviembre. Les habla el Padre Juan Jaramillo, párroco en San Vicente de la Barquera, en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Vamos pues a buscar en este programa adentrarnos en la palabra del Señor, de ese Dios que nos acompaña cada día. No olvidemos sus palabras: yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Hoy vamos a comenzar una serie de reflexiones sobre los frutos de una vida vivida según el Espíritu. De hecho, un amigo me preguntaba ayer sobre qué iba a hablar hoy en Radio María, y le contesté que iba a hablar sobre los frutos de una vida vivida según el Espíritu, a lo que me contestó que le parecía muy bien porque cree que se habla poco de los frutos de una vida vivida según el Espíritu. Y aquí en Occidente somos muy dados a preguntarnos siempre ¿y esto para qué sirve? Si yo hago esto, ¿para qué? Si yo oro, ¿para qué? Siempre estamos preguntándonos ¿cuál va a ser el fruto en mi vida? Bueno, pues la vida espiritual, queridos oyentes de Radio María, tiene unos frutos muy concretos en nuestra vida, frutos concretos y palpables cuando la vida espiritual es auténtica. Y hoy comenzamos recordando unas palabras del Papa Francisco pronunciadas en el aula Pablo VI del Vaticano del 27 de octubre del 2021. Y decía el Santo Padre que es el Espíritu Santo quien guía a la Iglesia y que nosotros estamos llamados a obedecer su acción, que se extiende donde y cómo quiere. Y añadía algo profundamente actual, que desde los primeros cristianos fue decisivo darse cuenta que el Espíritu descendía sobre todos, sin exclusiones, y que su gracia actuaba más allá de cualquier barrera. El Papa advertía también que quienes buscan la seguridad, la rigidez, los pequeños grupos cerrados y las cosas siempre claras, suelen alejarse de la acción viva del Espíritu, porque el Espíritu, decía el Papa, no cierra, sino que abre, no reduce, sino que ensancha, no inmoviliza, sino que hace avanzar. A partir de esta enseñanza, entramos pues hoy en nuestro tema, en los frutos de una vida vivida según el Espíritu, y como diremos más adelante, el primer fruto de una vida vivida según el Espíritu es la caridad, el amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. ¿Y qué es lo que nos dice San Juan en su carta? Quien ama ha conocido a Dios, y quien no ama no ha conocido a Dios. Y constantemente Jesús nos está diciendo, llamándonos, Jesús, la atención sobre la vivencia de la caridad, que es algo mucho más profundo que un sentimiento pasajero, que una limosna. Es una actitud de vida. Pero me gusta mucho lo que decía en su día el Papa Francisco. El espíritu, y por tanto alguien que se deja llevar por el espíritu, no se encierra, sino que se abre a los demás. No se reduce a unos cuantos, sino que ensancha su corazón y hay sitio para todos. No inmoviliza, a esa frase que tantas veces escuchamos en todos los ámbitos, especialmente en las parroquias, es que siempre se ha hecho así. Y entonces, como siempre se ha hecho así, no hay posibilidad de cambiar
porque siempre se ha hecho así. ¿Y esto qué es lo que nos hace? Pues quedarnos parados y no avanzar, pero en el fondo de esta frase siempre se ha hecho así. En el fondo hay comodidad. ¿Por qué? Porque esa comodidad me da seguridad. El cambiar, el, el proyectar algo distinto, pues justamente me hace ir en contra de mis seguridades, de salir de mi zona de confort y lanzarme a lo que el Espíritu Santo quiera y no a lo que simplemente nosotros queramos. El Papa Francisco retomaba la enseñanza de San Pablo en la carta a los Gálatas, donde el apóstol describe ese combate espiritual entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. San Pablo no habla de carne para denigrar lo humano, ni mucho menos. Habla de carne como esa tendencia a vivir encerrados en nosotros mismos, instalados en lo terrenal, en lo inmediato, en los egoísmos y divisiones. Ahí están las obras que él enumera: discordias, celos, envidias, iras, rencillas, y San Pablo continúa la lista. Pero, en contraste, el apóstol nos muestra el fruto de una vida vivida según el Espíritu. Y fijaos que dice fruto en singular, no son frutos separados. Es uno solo que se manifiesta de muchos modos. Esto es muy interesante. Fruto del Espíritu, el fruto de una vida vivida según el Espíritu, que es el mismo que es la caridad, que es el primer fruto y del cual desprendes como un árbol con muchas ramas. Bueno, pues el tronco es un tronco fuerte, firme, que es la caridad, que tiene muchas ramas, como iremos viendo a lo largo de este curso, que lo vamos a dedicar a hablar sobre los frutos de una vida vivida según el Espíritu. Y los frutos de una vida vivida según el Espíritu son los siguientes: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Todos estos frutos, o este fruto de una vida vivida según el Espíritu, cuando los leemos en la carta a los Gálatas, es que decimos, pues es que esto también yo lo quiero para mí. Es que esto a mí también me gustaría experimentar este amor, me gustaría experimentar esta alegría profunda del Espíritu y no estar siempre quejándome, ir siempre con cara larga, con cara de caballo, con cara de vinagre, experimentar esa paz que viene de Dios aún en medio de mis problemas y de mis dificultades, experimentar la paciencia, el aprendiendo a aceptar a los demás como son y no como a mí me gustaría que ellos fueran. La afabilidad y la bondad. Cuánta necesidad tenemos de afabilidad y de bondad en el trato, de aprender a tratarnos con cariño, con bondad. Todos somos personas y todos, ante el cariño y ante la afabilidad y ante la bondad, respondemos también con afabilidad y con bondad. Siembra bondad y recogerás bondad. Siembra afabilidad y recogerás afabilidad. Continúa fidelidad, es decir, fiel a la palabra dada. Mansedumbre, que esto nos evoca las palabras de Jesús. Bueno, a varias, las bienaventuranzas, dichosos los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Y también a las palabras de Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Y dominio de sí. Pero el primero de todos es el amor, la caridad, que da sentido y forma a los demás frutos de una vida vivida según el Espíritu. La caridad, queridos oyentes, queridos amigos de Radio María, es la luz que hace brillar todos los otros frutos. Una alegría sin amor, la alegría es el siguiente fruto, una alegría sin amor se vuelve superficialidad, se vuelve inmadurez, se vuelve simplemente una risotada del momento, pero que no hay nada dentro que la sostenga. Una paz sin amor se vuelve comodidad. Una paciencia sin amor se vuelve resignación.
que es muy distinto de aceptación. Una fidelidad sin amor se convierte en mero cumplimiento, y ya la palabra lo dice todo. Miento cuando cumplo, simplemente lo hago por cumplir, y esto ¿cuántas veces se puede meter en nuestra vida cristiana? Simplemente el hacer las cosas porque tengo que hacerlas, pero no he descubierto el sentido profundo del por qué lo hago, del para qué lo hago, de para qué lo hago. Por eso, queridos oyentes de Radio María, todo empieza en la caridad. La caridad, pues, como alma de la vida espiritual. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿qué es exactamente la caridad cristiana, de la que estamos hablando como fruto de una vida vivida según el Espíritu? Mirad, la caridad no es un sentimiento pasajero. La caridad no es un amor romántico. La caridad no es una emoción que viene y va. Hoy tengo caridad y mañana no tengo, y ante esta situación sí he tenido, pero más tarde ya no tengo. La caridad, queridos oyentes de Radio María, es un modo de vivir, es un estilo de vida, es una manera de tratar a los demás que nace de haber recibido primero el amor de Dios. Amor recibido, amor experimentado, amor entregado a los demás. La caridad es el Espíritu Santo actuando dentro de nosotros. Por eso Jesús nos dice en un momento en el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Y entonces el primer fruto es la caridad. Quien vive la caridad, quien está lleno del amor de Dios, y seguramente que todos estamos pensando ahora en esas personas que están llenas de caridad, de amor, que lo irradian a los demás. Por sus frutos los conoceréis. Una persona, pues, habitada por el Espíritu, se reconoce por sus frutos, por la forma en que mira, por cómo habla, por cómo trata a los demás, por cómo perdona, por cómo sirve, por cómo acepta a los demás, por cómo sabe interpretar las distintas situaciones de su vida y sus distintos acontecimientos. Repito, una persona habitada por el Espíritu se reconoce por sus frutos, por la forma en que mira, esa mirada limpia, esa mirada llena de bondad, no esa mirada desconfiada, no esa mirada que te pone en tela de juicio, esa mirada desconfiada, por cómo habla, lleno de bondad, por cómo trata a los demás, por cómo perdona. Perdónanos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y por cómo sirve, porque hay más alegría en dar que en recibir. Y cuando uno se entrega a los demás, es cuando experimenta la plenitud de la caridad. La caridad, pues, queridos oyentes de Radio María, es la señal más evidente de que Dios está actuando en nosotros. Vamos ahora a aterrizar esta enseñanza acudiendo a una gran maestra, a Santa Teresita del Niño Jesús. Ella, que es doctora de la Iglesia, lo entendió todo desde lo pequeño. Nos dice en una carta que escribió a su hermana Celina, dice así: no creas que para amar a Jesús es necesario hacer cosas extraordinarias. Basta con mirar su amor y dejarse amar, haciendo por amor todo lo que se hace, hasta las cosas más pequeñas. No puedo hacer grandes cosas, pero puedo hacer las pequeñas con gran amor. Jesús no mira tanto la grandeza de las obras, sino el amor con que se hacen. Hasta aquí este texto de Santa Teresita del Niño Jesús, que comprendió que la medida de lo grande empieza por lo pequeño, y comprendió que había que hacer de lo ordinario, eso del día a día, que además nuestra vida es muy ordinaria, es muy pequeña, hacer del ordinario algo extraordinario vivido con amor. Y cuando se hace con amor, se nota. Qué luz tan grande para nosotros nos aporta este texto de Santa Teresita del Niño Jesús. Porque muchas veces pensamos que la vida espiritual se mide por grandes penitencias, por grandes obras, por grandes sacrificios, por grandes actos heroicos. Y olvidamos que el único criterio de la vida espiritual
y de la santidad es el amor, que es lo que le dice Jesús a María Magdalena, que se le ha perdonado mucho porque ha amado mucho. Teresita podía barrer un pasillo, ofrecer una sonrisa, soportar un mal carácter, y tuvo que soportar un mal carácter de una religiosa de comunidad. Esto es una historia muy bonita que quizás otro día comentaremos cuando hablemos de la paciencia como fruto de una vida vivida según el Espíritu. Rezar en medio de la sequedad, en medio de las noches oscuras por las que podamos pasar. Pues todo esto, Teresita lo convertía en un acto de amor puro. Eso es caridad, eso es fruto del Espíritu, eso, queridos oyentes de Radio María, es santidad en lo cotidiano. Y añadía Teresita, qué consuelo para las almas pequeñas como la nuestra. Sí, consuelo. ¿Por qué? Porque todos podemos amar a Dios en lo pequeño. Todos podemos ser santos en lo pequeño, en lo ordinario, en lo del día a día. Quizás no estamos llamados a hacer grandes cosas por el Señor. Quizás no estamos llamados a fundar congregaciones para acoger a muchas personas y que puedan seguir un camino bajo una espiritualidad concreta. Quizás no derramaremos nuestra sangre muriendo mártires por el nombre del Señor. Pero todos podemos amar a Dios en lo pequeño. Queridos oyentes de Radio María, vamos a escuchar ahora una canción que nos ayude a ir profundizando poco a poco en este primer fruto de una vida vivida según el Espíritu, que es la caridad. Como nube en el desierto, como fuego por la noche, tú caminas con nosotros, de este pueblo tú eres Dios. Una tierra prometiste, iluminas los senderos, contemplamos hoy la gloria que se manifiesta aquí. Desde el cielo nos enviaste la promesa que da vida, alimento que nos sacia esta hambre y sed de ti. Es la fuente de la gracia, es Jesús Eucaristía, entregado por nosotros como una ofrenda de amor. Inclinándote escuchaste nuestras voces suplicantes y por compasión nos diste a tu Hijo en la cruz, a tu Hijo en la cruz, a tu Hijo en la cruz. Desde el cielo nos enviaste la promesa que da vida, alimento que nos sacia esta hambre y sed de ti. Es la fuente de la gracia, es Jesús Eucaristía, entregado por nosotros como una ofrenda de amor. Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Queridos oyentes de Radio María, seguimos reflexionando en el primer fruto de una vida vivida según el Espíritu, que es la caridad, que hemos dicho de algún modo que es como el tronco, ese tronco sobre el cual dependen las demás ramas de ese árbol, que son los otros frutos de una vida vivida según el Espíritu. Y hemos dicho que vamos a aterrizar. Vamos a aterrizar. Primero hemos dado algo de teoría y ahora estamos aterrizando la vivencia de la caridad con ese texto tan bonito de Santa Teresita del Niño Jesús que concluíamos antes de la canción. Todos podemos amar en lo pequeño. Y ahora llegamos al corazón de nuestro programa, porque la pregunta es, ¿dónde vivimos el fruto del Espíritu? ¿Dónde practicamos la caridad? ¿Dónde se manifiesta el amor verdadero? La respuesta es muy sencilla. Es más, nuestro programa nos da la clave, el Dios de cada día.
Pues la respuesta es sencilla. ¿Dónde vivimos el fruto del Espíritu? ¿Dónde practicamos la caridad? ¿Dónde se manifiesta el amor verdadero? En la vida de cada día, en nuestro día a día. El Dios de cada día se encuentra en la práctica, en la paciencia con la familia. ¿Cuánto nos cuesta vivir la paciencia en casa? ¿Cuántas veces se puede decir de nosotros, por desgracia, que somos luz de la calle y tinieblas de la casa? En el perdón ofrecido sin que me lo pidan, en una palabra amable, en una palabra afable, en una palabra cordial, en una palabra llena de misericordia, en una visita a un enfermo, en un rato de escucha. ¿Cuánto nos cuesta escuchar, queridos oyentes de Radio María? Porque vamos muy rápido y nos cuesta detenernos a escuchar. ¿Y cuántas veces etiquetamos a las personas porque nos vienen a contar sus problemas, sus cosas? Decimos, pues si ya me lo ha contado 1000 veces ya, pero es que resulta que para él esto es importante y por eso me lo quiere contar. En un gesto de reconciliación, en el silencio que evita una discusión, en la constancia de la oración, aunque cueste, en el trabajo hecho con responsabilidad, en desterrar de nosotros la crítica, el malmeter, el hablar mal del prójimo, en ofrecer a Dios lo que cuesta y también, por supuesto, en ofrecer a Dios lo que nos alegra. Ahí está el Dios de cada día, ahí crece la caridad, ahí actúa el Espíritu. No necesitamos, pues, queridos oyentes de Radio María, viajes extraordinarios, ni experiencias místicas, ni grandes obras. Necesitamos un corazón que ame como el de Jesús. Por eso, la oración nos acerca a Jesús, los sacramentos nos acercan a Jesús, los sacramentos nos permiten experimentar el amor que Dios nos tiene y entonces amor recibido, amor entregado. Y esto lo podemos hacer todos. Te propongo algo muy concreto para estos días, queridos oyentes de Radio María. Cada mañana, al levantarte, haz esta oración. Señor, hoy quiero amar. Dame la gracia de vivir este día con tu espíritu. Y al terminar el día, pregúntate, ¿dónde he puesto amor hoy? Recuerda siempre, pon amor y recogerás amor. Pon paciencia y recogerás paciencia. Pon bondad y recogerás bondad. Y también pregúntate, ¿dónde podría haberlo puesto y no lo hice? ¿Qué pequeño gesto puedo mejorar mañana para vivir la caridad? Esto no es para juzgarte, sino para crecer. La importancia del examen de conciencia del que ya hemos hablado en otras ocasiones, que no es simplemente el repaso de mi día y de las obras, hice esto, no hice aquello, dejé de hacer lo otro, sino yendo más en profundidad, el por qué. Y entonces esto nos aporta mucha luz para que al día siguiente busquemos hacer realidad la vivencia de la caridad en lo pequeño, en lo del día a día. Vamos a terminar juntos, queridos oyentes de Radio María, con una pequeña oración. Señor Jesús, tú que eres el amor hecho carne, haz que tu Espíritu Santo produzca en nosotros su fruto más hermoso, la caridad. Enséñanos a amar en lo pequeño. Enséñame a servir sin esperar nada a cambio. Enséñame a perdonar sin medida, a vivir cada día como una ofrenda agradable al Padre. Que nuestro corazón sea tuyo, Señor, y que el Dios de cada día, ese Dios que tanto queremos y que tanto queremos amar, y que el Dios de cada día se haga visible en cada uno de nuestros gestos, con nuestros gestos y por nuestros gestos. Amén. Es decir, que seamos nosotros instrumentos del amor de Dios. Y por eso, queridos oyentes, cada uno de nosotros somos único e irrepetible, porque Dios quiere que tú
seas un instrumento suyo, porque solo tú podrás decir una palabra de aliento a una persona muy concreta. Solo tú podrás amar a una persona muy concreta. Solo tú podrás tener un gesto de paciencia a esta persona concreta. Solo tú podrás amar como Jesús a esta persona concreta, porque tú eres un instrumento de Dios y Dios llegará a muchas personas por medio tuyo, por la vivencia de la caridad. Queridos oyentes de Radio María, se nos acaba el tiempo, esta media hora que se nos pasa volando, hablando de nuestro Dios de cada día. Como he dicho al inicio del programa, vamos a iniciar este curso, una serie de reflexiones sobre los frutos de una vida vivida según el Espíritu, porque creo que a veces se habla poco y la vida espiritual se manifiesta y nos debe de llevar a algo muy concreto, que es a ese fruto de una vida vivida según el Espíritu, y el primero es la caridad. El próximo mes de diciembre coincide nuestro programa con el viernes 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Ya veremos si ese día hablamos sobre el siguiente fruto de una vida vivida según el Espíritu, que es la alegría. Quizás sí lo haremos sobre la alegría, y también hablaremos sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe, ese texto precioso cuando la Virgen de Guadalupe habla con San Juan Diego, que son palabras que nos llenan de consuelo, nos llenan de esperanza y nos hacen comprender el amor de Dios. Hasta aquí pues nuestra reflexión de este programa, del Dios de cada día. Que tengáis todos un buen fin de semana. Les habló el padre Juan Jaramillo, párroco de San Vicente de la Barquera y diócesis de Santander. Dios os bendiga. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la diócesis de Santander el padre Juan Jaramillo.